Hola, hola, bienvenidos a Soy Podcast. Yo soy Cassandra Cruz. Y yo, Nadia Castro. Y esto es Soy Podcast. Ups, corte. Es que siempre lo empezamos al revés y ahora se me quedó. Y esto es. Okay. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Cruz. Y yo, Nadia Castro. Y esto es Soy Podcast. Bienvenidos a un nuevo video, al cuarto episodio de esta tercera temporada. Estamos muy emocionadas. En los otros videos hablamos acerca de cómo caminar con la gente y cómo hablar de Jesús sin tener que hablar de Jesús. Están muy buenos, así que si no los has visto, tienes que ir a verlos. El challenge, cómo hablar de Jesús sin hablar de Jesús. Hashtag. Deberíamos de hacerlo viral en TikTok. Oye, sí. O la otra de que dime que amas a Jesús sin decirme que amas a Jesús. Oye, hay que sacarlo. Para terminando este video, todos hacer ese challenge. Sí. La verdad es que estamos muy emocionadas, nos gusta mucho este tema y lo que no queremos es como sonar como si estuvieras escuchando este tema cada domingo o, por ejemplo, en mi caso de que llevo muchos años en la iglesia, es como de, ay, otra vez hablar de hacer discípulos o de... yo creo que es de los versículos que más no sabemos, ¿no? De ir y hacer discípulos y todo. Pero no queremos eso, la verdad es que queremos que sea tal cual una plática y que podamos emocionarnos juntos, que podamos aún decir las dudas que esto nos puede ocasionar y podamos ser vulnerables entre nosotras, que antes de que iniciara este episodio precisamente estábamos hablando de lo que queríamos hablar y tal cual eso nació en nuestro corazón, de ser vulnerables con ustedes y poder expresarles lo que hay en nuestro corazón y que juntos podamos aprender la importancia de esto y lo bonito que es que Dios escriba esta pasión por amar a los demás, ¿no? Sí, como decías, justo hablamos de eso, de que estamos aquí aprendiendo también con ustedes y justo el tema del día de hoy, que ya lo dijo más o menos ahí Nadia, es cómo ir y hacer discípulos. Pero para saber cómo ir y hacer discípulos, tenemos que saber qué es un discípulo, qué es discipular, porque tal vez si tú creciste en la iglesia, has escuchado esta palabra toda tu vida, pero si no, como yo, que bueno, yo sí estuve en la iglesia, pero estuve como que sí, no. Para mí esta palabra es muy nueva. ¿Qué es discipular? Yo no tenía ni siquiera idea de qué significa discipular o ser un discípulo. Entonces, Nadia, ¿por qué no nos explicas qué es un discípulo? Dícese de la palabra. Es alguien que aprende o se especializa en algo tal cual. Eso es lo que encontramos en el diccionario. Pero creo que primero tenemos que partir de que todos siempre somos discípulos. Siempre vamos a ser discípulos. Y todos tenemos la capacidad para ser discipuladores, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que al ser discípulos es alguien que está aprendiendo, que realmente está especializándose o volviéndose experto, aprendiendo, y la realidad es que nunca dejamos de aprender. Todos somos discípulos, y yo creo que parte de los principales errores que yo le decía a Cass, que he visto en las iglesias y en general en el liderazgo, sea de cualquier tipo, en el trabajo, en la iglesia, en donde sea, es volvernos autosuficientes. El no tener a quién rendir cuentas es lo más peligroso que nos puede pasar, porque en el momento en el que dejas de tener una actitud de aprender, dejamos de crecer. Y como seres humanos estamos en constante evolución, entonces el dejar de crecer va en contra de tu naturaleza y mi naturaleza. Fuimos diseñados para estar evolucionando, para estar aprendiendo, para estar creciendo. Imagínate, o sea, los discípulos de Jesús, ¿cuánto tiempo pasaron con él? Y todavía al que todos veían más fuerte fue el que lo negó 3 veces. Wow, o sea,
nunca se deja de aprender. Y todavía tuvo que regresar Jesús. Y yo siento que Jesús cuando resucitó ha de ser de las primeras cosas que ha de haber pensado como, tengo que ir por Pedro porque si no se me va a perder. Porque cuánto tiempo pasó con él, y aún así él corría el riesgo de apartarse y volver de donde ya lo había sacado Jesús, que era pescadores de peces, y él le dijo, ahora vas a ser pescadores de hombres, y falla, y lo primero que hizo fue regresar a su zona cómoda, a lo que conocía. Entonces, bueno, ser discípulos es aprender, es estar en esta necesidad de ser formados, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que quedarnos ahorita, ¿no? Sí, estar siempre como que receptivos a aprender. Sí. Y lo otro que es un discipulador, si así lo podemos decir, es alguien que es un maestro, un guía, un mentor, exactamente. Y justo hablábamos le preguntaba yo a Nadia, y tuvimos un momento también muy vulnerable. Nosotras, bueno, voy a hablar, yo también sigo aprendiendo, Nadia sé que también, pero yo le decía a Nadia, es que tú sabes mucho más que yo aprendo mucho de ti. Entonces, aun cuando discipulas a alguien, tú eres el discipulador, como decía Nadia al principio, nunca dejas de aprender. Tú siempre tienes que estar sujeto a alguien, ¿verdad? Porque yo le preguntaba a Nadia, bueno, ¿cómo saber si estamos listos para discipular a alguien? ¿Y qué fue lo que me dijiste, Nadia? No, antes de pasar esa parte, ahorita me acordé de que, o sea, tú decías, es que tú sabes y yo aprendo, y yo te decía, no, yo aprendo de ti, ¿no? O sea, sentí que éramos como el meme del Spider-Man de mirándonos nosotros. Y es que creo que ese es el claro ejemplo de que todos somos discípulos, y todos somos llamados a ser discipuladores, ¿no? Entonces, parte de aprender a ser discipuladores es saber que tenemos talentos y tenemos dones que fueron puestos en nuestras vidas para el servicio de Dios. ¿Y cómo Dios los usa? Sirviendo a los demás. Ser discipulador tal cual es saberte servidor de los demás. Es que tu vida esté al servicio de otros, y esto no es fácil, porque uno piensa, y a veces la gente ve en redes sociales cómo critican tanto a los pastores, a líderes, a predicadores conocidos, y se les hace muy fácil juzgar su estilo de vida o lo que hacen, pero no están viendo que todos ellos están entregando su vida, sus hijos, su matrimonio, por amor y el servicio a otras personas, por buscar a esa gente, por discipularlos, por estar con ellos, por motivarlos, Yo me acuerdo muchísimo, mi papá era pastor precisamente, y llevamos años sin tomarnos vacaciones, y el día en el que él decide que nos vamos de vacaciones, estábamos en un hotel y queríamos descansar, y justo ese día, el primer día que estábamos ahí, le llama una oveja de la iglesia y le dice, pastor, mi mamá acaba de fallecer. Y mi papá dijo, no te preocupes, voy para allá. Y se canceló todo y fue al sepelio y estuvo ahí, y es también saber que muchas veces entregamos a nuestra propia familia, a nuestros tiempos, a nuestros gustos, ¿verdad?, por amor a los demás. Y yo creo que eso es lo principal, la principal característica de un buen discipulador, es que ama profundamente a los demás. Dice la Biblia, cuando Jesús precisamente muere su primo Juan, que él se quería ir y apartarse para orar porque estaba triste. O sea, de hecho Juan fue la primera persona que sintió a Jesús, porque cuando se acercó María a su prima, ella sintió como Juan saltó de su pancita, y fue el primero que conoció. O sea, imagínate, desde el vientre se conocían. ¿Cómo no le iba a doler perder a su hermano, a su mejor amigo? O sea, claro que le dolía profundamente. Y cuando él se aparta, dice la Biblia que muchas personas van detrás de él, y entonces él dice, me encanta esa parte porque dice, él sintió compasión de los demás. ¿Y qué hizo? Puso pausa a su dolor y a su momento de duelo, y fue a servir a los demás, e hizo milagros y los sanó, y estuvo ahí con ellos compartiendo, y ya que terminó, ahora sí se fue y se apartó. Y es eso, es sentir compasión profundamente por los demás, de decir,
ellos, o sea, si me puedo entregar, si hay algo un poquito que puedo dar, y eso es algo que yo le decía a Cas, que admiro muchísimo de ella, porque ella es una persona súper dadivosa. Ella, si ella pudiera, tendría aquí viviendo a toda la iglesia siempre, porque le encanta hacer sentir parte de los demás todo el tiempo, y Cas, su carácter es de amor, de abrazar, de convivir con todos. Y es eso, o sea, sentir la necesidad de poder amar a los demás. Y el mayor acto de amor es mostrándoles a Jesús. Sí, yo siento que cuando me describiste a mí, te estabas describiendo a ti. Porque yo siento que tú también eres así. O sea, si tú pudieras, tú tuvieras a todos ahí en tu casa. O sea, Nadia va y lleva personas de aquí para allá. O sea, no le importa la hora, no le importa si ella estaba haciendo algo. Ella va en su carro y se va hasta Guatemala si es necesario. Sí, yo jalo. Ella jala para todas partes, pero sí, qué bonito es poder ver, como que reflejarnos en eso, en el amor por Dios hacia las personas. Sí. Y justo ese fue el ejemplo de Jesús. Él tenía sus discípulos, por eso se le llama discípulos, ¿verdad? Porque Jesús tenía a sus discípulos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Pues los amó. O sea, mucho antes de que fueran sus discípulos, Él los amó, Él los había ya escogido. Y justo hablamos también de Judas. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Sí, desde un principio. Ajá, claro. Y aún así lo amó tanto, lo veía con ojos de amor, de compasión, y lo llamó a ser su discípulo. Entonces, gracias a Dios que nosotros no somos como Dios y no vamos a ver cómo las personas nos van a lastimar tal vez. Pero sí oremos para que Dios nos dé un corazón como el de Jesús, de amor y compasión por las personas. Y tú decías, ¿cómo sé en qué momento yo puedo discipular, no? Y yo creo que el primer paso es, uno, saber que estamos siendo discipulados, porque ¿quién mejor nos va a decir si estamos listos o no para dar enseñanzas tal vez un poco más profundas que quien está a cargo de nosotros, nuestros líderes, nuestros pastores? Entonces, el mayor reto del ser humano es entender que necesitamos estar bajo sujeción y bajo autoridad. Esto es primordial. No podemos funcionar si no tenemos un liderazgo a quien entregar cuentas, porque es ahí el problema del ser humano cuando te sientes autosuficiente. Fue el primer error del ser humano en la tierra, sentirse autosuficiente, creer que sabían más que Dios, y chafeó todo. Y los grandes héroes de la fe muchas veces fallan en el momento en el que se sienten tan autosuficientes que no rinden cuentas. Por ejemplo, Saúl se sintió tan fuerte que dejó de rendir cuentas a los sacerdotes, dejó de ver a Dios primero. Mismo Jesús entregó cuentas, si te das cuenta, porque, valga la redundancia, o sea, cuando él está ya en el proceso en el Getsemaní, le dice al Padre, aquí están todos, excepto el que ya venía perdido. O sea, él estaba entregando cuentas a Dios de, aquí está toda la gente que me diste, esta es la gente que yo tuve y aquí están intactos, aquí están listos para servirte, para ser la iglesia que viene más adelante. Jesús entregó cuentas al Padre siendo Jesús, que eran uno mismo. Entonces nosotros necesitamos entender que tenemos que tener a alguien a quien rendir cuentas. Y ese alguien obviamente tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. Y también ese alguien tiene que tener a otra persona a quien le rinda cuentas, y así es una cadenita que nunca se debe de terminar. Nunca es suficientemente fuerte, sabio o poderoso para no tener la capacidad de rendir cuentas a alguien más o seguir el consejo de alguien más. Salomón, siendo la persona más sabia, dice que él llamaba a los sabios a su consejo para tomar decisiones. Imagínate, eso es de sabios, punto principal. Una vez que tenemos eso, entonces ahí es donde tenemos que tener un corazón humilde para poder aceptar lo bueno y la retroalimentación que tengamos que recibir de nuestros líderes, y para decirnos, ¿sabes qué? Todavía no estás lista, Nadia, ¿sabes qué? En este momento
solamente recibe y las personas que tengas, yo me voy a hacer cargos, diría tu líder, y yo las voy a discipular o demás, ¿no? O también cuando te van a decir, ya necesitas empezar a servir, vente, motívate, vamos a aprender más cosas, etcétera. Entonces, ahí el primer punto es que nuestro líder nos va a impulsar y nos va a dar la visibilidad de que ya estamos listos. Y el sabernos también sentir vulnerables para decir, no puedo, no estoy listo, pero no por eso quiere decir que no voy a ejercer el propósito de Dios en mi vida, ¿no? No estoy listo, pero voy a seguir aprendiendo, me voy a seguir preparando hasta que esté lista, ¿no? Sí, y creo que muchas veces nos quedamos en el no estoy listo. Porque pensamos que para discipular a alguien tenemos que ya saber toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis y memorizada y todo, y no. Necesitas orarlo, ¿verdad? Sí. Porque si tú dices, ay, no estoy listo y ya, y no lo oras ni nada, pues capaz de que solamente son tus miedos, son tus miedos de que, ay, no, pero es que voy a enseñar yo si apenas estoy aprendiendo. O sea, realmente Dios te va a guiar y si tú tienes un mentor también te va a guiar de que tú puedes decir no estoy listo, pero tu líder o tu pastor te va a decir, ¿sabes qué? Mira, yo creo que sí, a lo mejor es un miedo tuyo. Entonces tú tienes que ser sincero contigo mismo si es por miedo o si realmente estás en una etapa donde no eres capaz y está bien también. Claro. Entonces, sí, saber diferenciar entre realmente no estoy listo o realmente no quiero hacerlo. Y es como, por ejemplo, ahorita que Cas me decía, que estábamos hablando antes de empezar y me decía como cosas muy bonitas a mi vida. Yo la verdad es que yo le decía, amiga, a mí a veces me cuesta un buen verme así, o sea, la realidad es que hay veces en las que dudo mucho de mí o de mis capacidades o de poder, no sé, querer hacer más cosas porque todavía no me siento lista y demás. Y el hecho de verme como ella me ve, me hace todavía cada día cuestionar y decir, bueno, ¿cómo me ve Dios? O sea, si mi mejor amiga me ve de esta manera, ¿cómo no me está viendo Dios, no? Y yo creo que ese es el punto principal que ha sido una de mis oraciones y que me encanta es estar orando eso y es, Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Y ayúdame a ver a los demás como tú los ves, porque si yo no lo veo a los demás con los ojos de Jesús, esto no va a salir bien, puesto que los ojos de Jesús precisamente son con amor. Y es ese amor que te permite enseñar a otros y también corregirlos, ayudarlos, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, poder tomar buenas decisiones y ayudarlos o encaminarlos a que realmente siempre busquen el consejo primeramente de Dios. Un buen discipulador va a motivar a otros a que su centro sea Dios y que dependan de Dios. Yo soy una mala líder cuando hago que dependan de mí. Ahí no está bien. Tengo que hacer que dependan de Dios. Y sobre todo cuando estamos empezando en el camino de la fe, yo creo que lo más importante es hacerlos entender que necesitan vivir en comunidad, en comunión. Y para eso es la iglesia. La iglesia es para poder hacer familia, para poder hacer vínculos. Y creo que también algo que en algún momento platicábamos es que parte de la madurez de entender y hacer discípulos es saber que necesitan congregarse y muchas veces no va a ser en tu iglesia. O sea, hay esa posibilidad de que no se queden en tu iglesia, pero mientras se congreguen está perfecto porque al final para eso son las iglesias, para que cada quien encuentre cuál le acomoda mejor, ¿no? Sí, Dios nos dejó estas iglesias y cuando Jesús habla de iglesias no habla de las 4 paredes, sino nosotros somos la iglesia, porque ahí podemos encontrar justo esos mentores, esas personas que nos van a ayudar, que nos van a enseñar, que en momentos difíciles van a estar ahí para apoyarnos, que nos van a dar una mano. Para eso es la iglesia, para eso Jesús murió por su iglesia y no estamos hablando de las 4 paredes, sino tú, yo, cada uno de nosotros. Me gustó mucho un pastor que fue a uno de nuestros retiros que dijo, ¿quieren tocar a Jesús? Y de que todos de que sí, yo quiero tocar a Jesús. Dice, toca al que tienes enseguida. Sí. Porque son el cuerpo de Cristo. Y yo de que, sí es cierto, estoy tocando a Jesús. Estamos tocando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y Dios nos puso aquí para ser sus manos, para ser su boca, para ser sus pies. Entonces tú puedes ir a darle a alguien un abrazo y lo van a sentir como parte de Jesús.
Entonces, seamos eso que Jesús nos dejó claramente, ir y hacer discípulos. Entonces, ve, ama a las personas, ayúdalas, enséñalas cuando, como decía Nadia, mientras tú estés bajo el cuidado de alguien, ok, esa persona te va a guiar hacia, nuestro pastor siempre nos avienta, vamos, tienen que ir a ser discípulos, tienen que ayudarlos, porque todos estamos en diferentes etapas espirituales, y mientras tú vas creciendo, tú vas aprendiendo, y eso que aprendes, sea una cosa, sean dos, sean miles cosas, eso tú tienes la obligación de ir y enseñarlo a alguien más. No tienes que saber ahorita toda la Biblia. Lo que hayas aprendido, lo que se haya hecho ya un rema, una convicción en tu corazón, eso tú ya lo puedes ir platicando, tú lo puedes ir enseñando, y no necesitas una plataforma, es con tus amigos, con lo que sea, ir enseñándolo, y después Dios ya te va a poner personas específicas que digas, a esa persona va a ser tu oveja, tú la tienes que discipular. Y que no se compare, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces el problema de no aventarnos y no empezar a servir a Dios es porque nos comparamos y luego decimos, no, es que Cassandra y hace y cómo canta, y yo no soy así, no, y no, ¿cuándo voy a llegar a ser así? Y no, o sea, cada persona es diferente, cada persona tiene dones y talentos diferentes. No todo el cuerpo podría ser hecho de una sola cosa, o sea, imagínate. Y es como los bebés, o sea, hay veces en las que los bebés ven la comida cuando están recién nacidos y quieren agarrarlo porque sienten que eso es lo que quieren, pero los papás obviamente no les van a dejar agarrar el dulce o la sal o lo que no pueda comer, porque el papá sabe lo que es mejor para su hijo, sabe que todavía no está listo para tomar eso, para comer eso, su cuerpo todavía no está listo. Y ahora que tenemos amigas con bebés hemos aprendido mucho sobre los bebés, porque a mí me impresiona de que yo no tenía en mente toda esa información de que no, que hasta los 6 meses tiene que comer y va a ir probando y no sé qué. Y a veces queremos saltarnos, ¿no? O sea, de que ya queremos porque creemos que es lo que necesitamos, pero va a haber veces en las que es una temporada de pura leche, luego vas a la papilla, luego ya vas un poquito a la carnita y así poco a poco. Porque imagínate que sea todo de jalón, a un bebé le haría daño, estaría cayendo casi en la muerte si le das algo que todavía no, su cuerpo no está listo para procesar. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que todos estamos en puntos diferentes, no te compares, no compares tu servicio con el de otra persona, no compares lo que tú haces con lo de alguien más, porque Dios te quiere utilizar con tus dones, con tus talentos en el tiempo correcto. Esperar en Dios es llegar a tiempo, decía el director del instituto. Esperar en Dios es llegar a tiempo, no te preocupes, no esperes ser exactamente como los demás. Unos a veces son como el ojo, otros son como la mano, a veces unos se ven más que otros, más no quiere decir que son más importantes ante Dios. Cada persona tiene su importancia, cada persona es importante para el reino. Con tus talentos, con tus dones, eres necesario para lo que Dios quiere hacer en donde tú estás. Eres necesario. Sí, y ya tienes todo lo que necesitas para hacerlo. Muchas veces, como dices tú, nos comparamos, pero no. Confiar en lo que Dios ya nos dio, y tú fuiste creado para este tiempo, para esta hora, con todo lo que necesitas. Y aun cuando te sientes débil, mucho mejor. Porque así dice Dios, dice la Biblia. Cuando eres débil, pues ahí es cuando yo puedo mostrar mi poder a través de ti y reconocer que sí, que somos débiles y que no podemos sin Él. Y otra cosa que me gusta también del discipulado es que sí, hay que amar, hay que enseñar, hay que instruir, pero también estamos llamados a corregir, ¿verdad? Y cuando sabemos que alguien que estamos discipulando, sabes que no va por un buen camino, orar y encontrar la mejor manera de decir, pues mira, esto que hiciste pues no está reflejando muy bien, no sé. O no te ayuda, no es para bien. Entonces no tener miedo tampoco de decir esas cosas, porque así es como corregimos, como hablabas con el ejemplo del bebé, de que pues el bebé se va a estar comiendo pues se lo vas a tener que quitar si está comiendo, que se está tomando una Coca-Cola, porque pues tú sabes que eso no es para
bien para él. Y como los bebés, muchas veces tus discípulos no van a entender y se van a enojar y van a hacer berrinche. Exactamente. Pero ahí es donde entra la oración y la paciencia y saber que todos tenemos un proceso. No esperes que de un día para otro la gente cambie, la gente ya esté súper bien. Si nosotros fallamos, cuanto más las personas que van empezando. Entonces, no las juzgues. Ten paciencia, y no ámalos. te desanimes, ¿no? Ajá, sobre todo eso de que, ay, de que Chihuahua, de que ya le dije y mira, ahí anda ya. Mi oveja es más cabra que oveja. Sí, sobre todo es eso, tener consciente que todos tenemos un proceso diferente. Las personas que estás discipulando no van a tener el mismo proceso que tú y va a llevar tiempo. Van a haber muchas frustraciones, pero sí, es otra vez llevárselo a Dios. Ok, Señor, pues tú lo pusiste en mi camino, en mis manos por algo, porque Dios ya te puso todo lo que necesitas, sí, como hablábamos, la paciencia y todo, para guiar a esa persona. Y justo una prédica que tú me mandaste hablaba de que muchas veces las personas se van a ir y no podemos ir detrás de ellas, de que, ándale, ya, regresa a la iglesia. Tenemos que darles ese tiempo. Pero ella, me gustaba la pastora, no me acuerdo cómo se llama, del lugar de su presencia, que dijo, le dije, está bien, de que te quieres ir, no sabes qué onda, está bien, de que tú tranquila, pues si quieres regresar, aquí estamos. Y se fue y dice que ella se metió a ayunar, se metió en oración por la persona. Entonces realmente... Como un año, ¿no? Ajá, dijo que estaba orando y orando. Y la cabra que le decía ella regresó su oveja. Entonces hay que ser pacientes y dejarnos guiar por Dios, que hay veces que vamos a tener que soltar, pero no vas a dejar de hacer nada. Lo que tienes que hacer, y seguir orando por esa persona. Y Dios, si Dios lo pone en tu corazón, ayunar por esa persona, porque cuando tú plantas la semilla, o sea, de hecho nosotros no convencemos, no hacemos nada. Sí, nuestro labor es nuestro trabajo. Nuestro labor es solamente ir a plantar la semilla y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer lo demás. Sí, o sea, tú no ves a los sembradores de que van, siembran la semilla y están ahí de que ya vas a nacer, ya nace, ¿no? Y te falta mucho, o sea, no sería nada productivo. Se siembra, hacen su chamba y dejan que solito el fruto empiece a germinar. Y es lo mismo con nosotros. A nosotros nos corresponde solo ir, plantar la semilla, estar ahí, regarlo, ponerle atención, dar tiempo, porque creo que hacer discípulos es más allá, es amar profundamente a la persona, y eso va a conllevar que tengas que invertir tiempo, que tengas que invertir dinero, esfuerzo, que tengas que sacrificar muchas cosas, pero vale la pena porque entendamos que Dios nos está dando algo muy valioso en nuestras manos. Imagínate, o sea, imagínate lo más valioso que hoy tú tienes y que tú se lo entregues en las manos a alguien, de que por favor cuídalo a esta persona o esto que yo tengo. No lo haces con cualquiera, o sea, no soltarías. Y Jesús nos está soltando a las personas con esa confianza de que vamos a tener, y la seguridad, porque Él nos conoce, de que vamos a tener la capacidad para amarlos y cuidarlos. Por eso conlleva responsabilidad y poder invertir, y va a valer la pena. Como dice Cas, no te desanimes, no te des por vencido o por vencida. Cuesta trabajo, sí. Cuesta trabajo ser discipulado y tener el corazón humilde para estar aprendiendo y estar bajo su gestión. Y cuesta trabajo ser discipulador, el ir por las personas y amarlos y tener compasión por ellos para poder estar ahí cuando ellos lo necesitan. Platicábamos sobre el salmo donde dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, y precisamente la vara del pastor es esa vara que jala las ovejas cuando están pastando y de repente se apartan del rebaño, y entonces el pastor con la vara tiene que jalarle la cabecita para que voltee y otra vez vea el panorama y se vuelva a meter al rebaño. Entonces eso es lo que muchas veces Dios quiere hacer a través de nuestra vida, ser de bendición para jalar y atraer a esas ovejas que son parte de su rebaño, ayudarles a tener la visión completa de su vida, ayudarles a saber que tienen un propósito, que tienen un llamado, que tienen un ministerio. Y uno dice, pero ¿cómo le voy a hacer saber eso si ni yo misma lo sé? Todos los días vamos aprendiendo y lo vamos descubriendo juntos. El punto es que nos aventemos a saber que para esto fuimos llamados. ¿Cómo sabes que fui llamado? La Biblia lo dice. Y de hacer discípulos, todos. No dice solamente los que lleven cierto tiempo. No dice los que ya hayan pasado. No dice
todos, y de hacer discípulos. Quiere decir que todos tenemos la capacidad de hacer discípulos y todos tenemos ese llamado. Sí, entonces queremos animarte a que si tú no tienes un mentor y tienes esa necesidad de, bueno, todos debemos de hacerlo, de conseguir a alguien se escucha muy feo, ¿verdad? De conseguir a alguien, de buscar a alguien que te mentoree, que te ayude a crecer. Aparte es bien padre, o sea. Sí, o sea, tienes esa persona con la que puedes ir, le puedes preguntar. Sí. Entonces es como tener un hermano o una hermana mayor que te está ayudando, que te está apoyando. Pero que no se enojan. Exacto. O si se enojan de que oran y Señor, dame paciencia. Con amor. Pero sí, este video es para animarte a que busques a alguien que te mentoree, alguien que te discipule, y también para que tú vayas y discipules a alguien. Primero hay que tener a esa persona, ¿verdad? Que te diga, pues mira, aquí vas bien o no vas bien, y después tú ya tienes que ir a buscar a quién discipular. Esperemos que esto te anime, que no te dé miedo, que sepas que Dios ya te dio todas las capacidades, que no tienes que saber todo para ir y hacer discípulos. Ora, pídele a Dios la sabiduría, pídele a Dios que te mande a esas personas para discipular, y créeme que hay tanta gente necesitada que quiere aprender, que está necesitada de un amigo, y tú eres esa persona. Entonces te animamos a que busques un mentor y que busques a alguien a quien discipular. Sí, así que esperamos que este tema, esta plática, esta conversación les haya gustado. Por favor, compártanla con sus amigos. Nos da muchísimo gusto cuando la suben a sus historias, nos etiquétenos por favor, y háganos saber si este tema les ayudó, consideran que está bien. Aún también díganos, no nos gustó lo que dijeron, lo que sea. Pero estamos aquí, este es un espacio seguro para todos. Esto es Hoy Podcast, porque queremos que sea un lugar para todas las personas que lo escuchen y que se puedan sentir identificados. Entonces, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Cuídense mucho, denle like, compartan, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Bye.